Bien, hace tiempo que no tenía una entrevista por aquí, por el canal, y aprovechando, bueno, pues estas noticias que salen en prensa, en televisión, en radio, hablando de la inflación, pues nada, de tanta inflación, he decidido contactar con un amigo, un compañero de Seguros Bilbao, él es Carlos Llanza. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, Diego. Te he llamado porque quería hablar contigo un poco de este tema de la inflación que escuchamos en radio, televisión, redes sociales, y creo que sería interesante, bueno, pues de partir unos minutitos y sacar algunos puntos que yo creo que pueden ser interesantes y que puedan ayudar pues a todas aquellas personas que nos estén oyendo, que nos estén viendo. ¿Y qué tal? ¿Te apetece? Venga, vamos a ver si podemos echar un poquito de luz para que aquellos que te siguen y te tienen, como están suscritos a tus canales, te podemos ayudar un poquito. Algunas Bien. ideas, por lo menos, ¿no? Claro que sí. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos. Bueno, Carlos, él, aunque tiene clientes por toda España, está bastante centrado en Sevilla y en Jerez de la Frontera, ¿no, Carlos? ¿Es así? Así es, sí es. Muy bien. Bueno, nosotros los agentes de seguros realmente tocamos bueno, todos los ramos, pero yo considero que Carlos es un especialista, o creo que sí, en tema de ahorro e inversión, y por eso quería contar contigo y hablar qué implica esto de la inflación, ¿no? Porque creo que es algo que sí deberíamos de tener claro que siempre está, ¿no? Pero es verdad que ahora, pues bueno, hay un boom de noticias por distintas circunstancias. ¿Qué implica esto de la inflación, Carlos? Bueno, la inflación, bueno, como tú bien dices, la inflación siempre existe. Siempre ha existido, siempre existe y siempre existirá. El efecto de la subida de los precios, en definitiva es la inflación, es un compañero de viaje desde tiempos inmemoriales, no es cuestión de hacer aquí una disquisición histórica, pero bueno, ya los romanos, desde los tiempos de Roma, ya sabían lo que era que su moneda se depreciara, que los precios subieran, en definitiva, la inflación, ¿no? La inflación es un invitado no deseado, sobre todo cuando la inflación está a niveles altísimos. La inflación, yo creo que cualquier persona sabe perfectamente lo que es, nada más que tiene que irse a echar gasolina, nada más que tiene que irse a comprar a la tienda o a un supermercado y ve que con lo mismo que antes llenaba el tanque o con lo mismo que antes compraba un carro, pues ahora mismo no le llega. Ese efecto, cuando es a corto plazo o puntual, no es que tenga un efecto tampoco dramático, pues puede ocurrir en un cierto momento, pero cuando son situaciones más estructurales o, como te diría, o más permanentes en el tiempo, comienza a ser un problema. Comienza a ser un problema y un problema grave, porque claro, la inflación, ¿cuál es el efecto más nocivo de la inflación, más allá de que los precios suban? Bueno, que a largo plazo crea paro, porque claro, ¿qué ocurre? Si tú tienes una renta disponible de la cual antes te quedaba una cierta remanente para poder el ocio, para poder gastarlo en otras cosas, y ahora mismo con el mismo sueldo, digamos, ya no te llega ni para pagar los costes fijos, significa que para otras cosas que antes estabas gastando, ya no lo vas a poder hacer. Si ahora tú no puedes salir con tanta frecuencia a tomarte algo a un bar o a cualquier cosa, pues lógicamente el señor del bar se va a ver mermado en sus ingresos. Si él se ve mermado, a lo mejor si tiene 3 personas en el restaurante, en algún momento va a tener que prescindir de una, porque es que no le va a dar. Entonces, claro, la inflación es ese efecto nocivo sobre los precios que con un cierto tiempo que pase, no mucho, pero en cierto tiempo empieza a notarse también en términos de empleo. Y es aquello que los políticos y los economistas y tal tratan de tener siempre bajo control porque el efecto de la inflación es más duro sobre las rentas más bajas. Es Claro, decir, no es lo mismo que le suba un medio euro el litro de gasolina a un señor que gana 4.000 euros que a uno que gana 1.000. Eso lo puede entender claro, cualquiera, ¿no? claro. Así que, bueno, se pueden hacer cosas, podemos a lo mejor arrojar cierta luz y quitar algunos prejuicios que pueda existir sobre las cosas que se pueden hacer y, bueno, estoy en tu mano para que me vayas consultando o preguntando lo que tú quieras. Hay un tema que yo creo que es muy importante, por lo menos yo lo considero muy importante, que es el tema del tiempo, es decir, el desconocer cuánto tiempo va a durar la inflación, ¿no? Yo en algunos vídeos hablo de que uno de los factores más importantes para el tema del ahorro es el tiempo, indudablemente, ¿no? Más que incluso la cantidad que la persona vaya ahorrando es el tiempo.
Y con el tema de la inflación, el desconocer el tiempo realmente genera muchísima duda, muchos miedos y creo que hay que prepararse de alguna forma para ese tema. Así es, bueno, el tiempo, mm, existen previsiones porque hay organismos que se dedican a prever qué puede suceder. Los economistas nos equivocamos, yo me meto en el saco, porque en definitiva por mi formación lo soy, pues los economistas rara vez acertamos. Explicamos muy bien lo que ha pasado, pero casi nunca eres capaz de dar eres capaz de acertar en el futuro, ¿no? Si eso fuera así, pues no habría tantas incertidumbres. Pero bueno, hay organismos que están diciendo que, bueno, que va a ser una crisis en términos de inflación posiblemente un poco más permanente de lo que se creía. Este año está claro que vamos a terminar con una inflación alta, 2023 probablemente se vaya a mantener, no te sé decir mucho más porque leer uno de aquí y de allá y al final es un lío, entonces bueno, el Banco de España te habla de que 2023 seguirá siendo una inflación persistente, incluso 2024. Entonces, o niveles altos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que una inflación en un país de la Unión Europea como España, para que sea una inflación que se pueda considerar normal, estaremos hablando entre un 1,5, un 8 y el 2 y algo por ciento. Sería una inflación que se considera normal y bajo control, Ujú. ¿vale? Y estamos hablando que ahora mismo el interanual está al 8,5, cerca del 10%, estamos hablando, un 9, no sé, por ahí anda. Entonces es una auténtica barbaridad. Se está mermando muchísimo el poder de compra de aquellos que tienen un sueldo, pero se está mermando muchísimo el ahorro que tienen las personas en sus cuentas corrientes, que por la circunstancia que sea lo tienen allí parado, y bueno, se pueden hacer algunas cuentas que son para ponerse, es decir, tan claro como que 100.000 euros de hace un año, a día de hoy, a poder de compra son 91.000 o llegar a 92.000 euros, los mismos 100.000. La gente tiene la percepción de que como yo sigo teniendo los mismos 100.000 euros en la cuenta, yo los veo allí nominalmente. Bueno, yo tengo 100.000 euros, sí, pero claro, no son los mismos 100.000 euros que hace un año, ¿no? Entonces, es un enemigo silencioso, pero además es un enemigo que a determinadas personas no le llega su peligro porque nominalmente sigue viendo su mismo dinero en un sitio. Ujú. Pasa que eso no es realmente así, como estamos viendo. Claro, claro. Em, yo comento, como tú sabes, hago algunos vídeos y últimamente, bueno, de un tiempo para acá, considero que es muy importante el tema del ahorro. En una época en la que estamos, que no dejamos de hablar de la inflación, ¿qué importancia tiene el ahorro, Carlos? Bueno, para mí el ahorro tiene importancia siempre, con inflación y sin inflación. Exacto. O sea, la inflación es un momento histórico que tenemos o económico que tenemos en este momento con el que tenemos que lidiar, pero que para mí el ahorro no es que sea una necesidad ahora porque hay inflación, sino que es una necesidad que hay siempre. Y cualquier persona, desde mi punto de vista, que tiene una situación normal de un sueldo que entra en su casa, que tiene una vida bajo control, con su hipoteca que la paga, tal, si no ahorra nada, si no ahorra nada, si no es capaz de quitarse una cierta cantidad mensual de ese ingreso y colocarla en algún sitio más o menos donde le esté dando un cierto rendimiento, yo creo que todos sabemos que en la vida hay circunstancias buenas, no tan buenas, te puedes quedar en el paro, puede venir no sé, una pandemia, Ujú. no me estoy inventando nada. Y sin tú comerlo ni beberlo, de un día para otro te ves en la calle, no tal. Aquella persona que haya hecho un esfuerzo en términos de quitarse renta disponible mensual para tenerla disponible para un escenario negativo futuro, o sea, que no lo haga cuando le llegue ese escenario negativo, que a cualquiera nos puede suceder, ya te digo, pues estará mejor preparado. O sea, yo he tenido clientes que cuando la pandemia se fue, bueno, tú y todo el mundo, ¿no? Entraron en ERTE, pero claro, los ERTE no fueron automáticos. Ahí hubo un mes, 2 meses, Sí. tal, la gente no cobraba, oye, la gente pasó a auténticas situaciones, no te digo de penurias, pero complicadas, por aquellas personas que tenían productos financieros de los que pudieron recurrir, lo pasaron un poquito mejor en términos del día a día que aquellos que no tienen donde aferrarse. Efectivamente. Entonces, para mí, el ahorro con y sin inflación es importante. Con inflación, lo que tenemos que hablar es que además de ahorrar, hay que rentabilizar. Exactamente. No se trata solo de ahorrar. O sea, ahorrar está bien. Pero además de ahorrar, sobre todo si tenemos el plazo de nuestro lado, es que ese ahorro que nosotros hacemos, ese esfuerzo que en definitiva es quitarte un dinero que te puedes gastar en cualquier cosa y tenerlo ahí guardado a medio o largo plazo, lo que puede suceder es que además de ese dinero, la inflación no te lo come, Ujú. no te lo coma. Es decir, que tú, yo siempre, ya te digo, con inflación y sin inflación siempre he tenido como objetivo, incluso para los clientes más conservadores, que como mínimo los productos
o fondo o cesta de productos, si tiene varios, que como mínimo esté por encima de la inflación. Claro. ¿Cómo? Ahora con el 9 o el 10% es mucho más complicado, pero cuando estaba el 2, pues también había que hacer un poco encaje de bolillos para que eso año a año se pueda conseguir. Todo lo pasa muy fácil de que hay años de bolsa muy buenos, entonces claro, aquí todo el mundo sabe, no, el año que viene y otro. Entonces el cliente, la persona tiene que tener el objetivo de que cuando vas a recobrar el dinero, cuando vas a rescatar el dinero, no sea cuestión de rescatar lo que has puesto, porque eso lo hace cualquiera. Claro. Se trata de rescatar una cantidad de dinero que con el tiempo se haya revalorizado. ¿Vale? Eso es mi, digamos, mi norte como asesor financiero. Claro. Es que es verdad también aquí la importancia del tiempo, porque muchas veces pensamos en el ahorro y tenemos, en algunos casos, una mentalidad muy corta de tiempo, cuando realmente es importante también que sea algo extenso. O sea, nosotros no estamos pendientes de pelotazos. No, Mete hoy aquí y mañana saca, no, sino no, que eso es sea una especular, es que cultura eso de es distinto. tiempo. Eso es especular. Es que hay que saber lo que es especular y lo que es invertir. Y no es lo mismo necesariamente. La persona que especula es aquella que compra un activo financiero hoy pensando que a corto plazo ese activo financiero se va a revalorizar, me da igual que sean acciones, que lo que sea. Y entonces eso es el que los hay. A mí mismo me gusta, tengo algunas posiciones en bolsa y tal, y es una opción perfectamente válida. Pero no todo el mundo está en disposición de seguir la bolsa, de conocer el mercado. Entonces aquí nuestros clientes, por lo menos los míos, creo que los tuyos también, son personas que van a largo plazo y que se van a quitar, insisto sobre el término, pero es la realidad, renta disponible de hoy para disponer de ella cuando le haga falta en el futuro, y cuando le haga falta no tiene que ser necesariamente una tragedia. Es que yo siempre a muchos clientes se lo digo, es que tu niño, tu hijo, puede resultar que cuando termine la carrera le haga falta hacerse un máster en Madrid, con suerte. A lo mejor le toca hacerse en Oxford porque la carrera que ha estudiado él, hay estudiantes a patada, y lo que va a diferenciar al gran, las personas que van a hacer las grandes carreras profesionales son los másteres. Y un máster estamos hablando de 30, 40 mil euros, no sé, por decir una cifra, ¿no? Entonces, aquellas personas que con tiempo vayan ahorrando y además del ahorro consigan una rentabilidad, pues tendrán disponible ese dinero, por ejemplo, para eso. Hay otro tipo de personas que en cuanto juntan una cierta cantidad más pequeña, pues ya se les ocurre cambiar la cocina o comprarse. Perfecto, también es aceptable. Entonces, pero yo prefiero el cliente de largo plazo. Sí. Yo no es que yo lo prefiera, es que lógicamente es un cliente que va a obtener mucho mayor rendimiento porque el tiempo juega a su favor. Claro. Volviendo un poco al tema de bueno, todo lo que estamos hablando tiene que ver con la inflación, en este caso estamos hablando del ahorro, pero sí es verdad que tú has comentado algo que muchas veces hay que hacer ese análisis, y yo invito a la gente a que durante un par de meses, 3 meses, pues vayan anotando esos gastos que tienen durante el mes, porque es verdad que pues, posiblemente ahora sea también el momento de analizar si hay algún tipo de gasto que podemos decir que sea superfluo, que quizá podemos desprendernos de ese gasto y que nos pueda ayudar en esta situación actual en la que tenemos que, como tú has dicho, llenar el tanque de combustible ahora pues cuesta mucho más que antes. Ir a comprar implica gastar más dinero que antes. Quizás ese análisis de la economía familiar nos puede ayudar en este momento para replantearnos quizás esos gastos que tenemos que podemos prescindir de ellos. Yo creo que la gente eso ya, a lo mejor no lo anota, pero ya lo hace. Es decir, no más o menos saben las circunstancias que le van viniendo, de qué cosas se puede quitar y de qué cosas no se puede quitar. Hay cosas que son totalmente obligatorias, es decir, comer, la luz, que te digo yo, la hipoteca, la gasolina del coche, si sobre tanto más cuando tienes que desplazarte para trabajar. Es decir, esas son cosas que no se pueden negociar. Uh-huh. Eso sí. Después te puedes quitar de otro tipo de gastos, pues lógicamente, pues, ¿qué empresas sufren más ahora? Pues aquellas que se dedican al ocio, pero no solo al ocio, sino también textil, ¿no? El que tiene una camisa, pues a lo mejor no le hace falta necesariamente comprarse otra mañana. Bueno, pues puede a lo mejor necesitar renovar el vestuario, pues lo deja un poquito más adelante. Entonces, todo ese tipo de empresas lo notan más. Yo creo, y Diego, y eso es una opinión muy personal, que el producto de ahorro,
más que un esfuerzo, más que un problema, más que me voy a quitar dinero del día a día, tiene que ser una ayuda. Y me explico. Una ayuda significa que tú estés haciendo efectivamente ese esfuerzo, pero que tú también ves que ese esfuerzo que estás haciendo tiene un rendimiento y lo estás viendo. Lo estás viendo. Aquí no se trata de que saques el dinero y lo metas en una lata y no lo ves más, ¿no? Aquí se trata de que se coge ese dinero, pues sí que podemos hablar, ¿no? Pero se invierte adecuadamente, un poco en función del cliente, de su, ¿qué te digo yo? De su formación también, porque ahí todo influye y Perfil. tal, porque su perfil correcto, porque claro, no existe un producto que sea bueno para todos. Claro. Pero tampoco existe un cliente que no le convenga algún producto. No sé si me explico. Es decir, para todo hay un producto. Hay unos que les gustan más tomar ciertos riesgos porque también la rentabilidad será mayor. También es cierto que con los mayores plazos ¿qué te digo? Ese riesgo se diluye mucho, ¿no? Sí. Entonces, la inflación es el enemigo número uno que hay del ahorro. Y cuando hablo del ahorro, ya no te digo del ahorro. Porque claro, aquí estamos hablando del ahorro, digamos, mensualizado y tal, pero ¿qué te ocurre a una persona que por circunstancias, bueno, por decir una herencia, no hace falta ser millonaria, simplemente un cierto dinero? ¿Qué ocurre con una persona que vende un piso que era de su propiedad? Lo vende y ahora se ve con una cierta cantidad de dinero. Ese dinero, muerto de risa en una cuenta, se va a depreciar. Existen posibilidades de hacer inversiones tranquilas, sin volverse loco. Compañías como la nuestra pues, disponen de todo tipo de productos. Porque, ¿sabes lo que pasa, Diego? Que cuando en otros escenarios de inflación se combinaba altos precios, pero también alta rentabilidad de los fondos. No de los fondos, perdón, de los depósitos. Es decir, había mucha inflación, pero también la rentabilidad de los depósitos bancarios era alta. Entonces tú decías, bueno, los precios me están subiendo, pero también me está subiendo mi ahorro que tengo depositado, bueno, un depósito, sin ir mal. Eso ahora mismo no es así. O sea, está subiendo la inflación de una manera brutal, pero es que encima el rendimiento de los depósitos hasta hace poco era cero, vamos. Ahora subirá algo porque el Banco Central pues, ha subido los tipos. Entonces, estamos en una situación mucho más complicada que antes, porque es la combinación de mucha inflación y rendimiento bajo. Lo puede buscar cualquier cliente, ya te digo, simplemente con la inflación estuviera al 3%, si tú tienes una cantidad de dinero, la tienes media en la cuenta por 3, 4, 5 años, estamos hablando de que está depreciando usted tu dinero en 3 o 4 años que pasen, más de un 10%, sin hacer nada. Así que no hacer nada para mí no es una opción. Eh, es verdad que hay distintas formas de ahorrar, pero claro, también es verdad porque puedes comprar inmuebles, puedes invertir, pero claro, no quizás todo el mundo tiene la posibilidad de hacer una inversión en inmuebles, ¿no? Entonces, bueno, el tema del ahorro, nosotros hablamos mucho de ahorro y hablamos de ahorro con aportaciones regulares, entendemos que es una forma correcta de poder ir combatiendo la inflación si ese ahorro está dirigido a que sea una inversión con renta variable, porque es verdad que, como tú has dicho antes, el tipo de interés ahora mismo prácticamente no existe, podemos decirlo. Bien, es así. Quizás, quizás. Muy bien, bueno, pues recomendaciones. ¿Qué podemos recomendar un poco así a nivel general? Yo creo que, como tú bien acabas de decir, hay que hacer algo. Sí. Hay que hacer algo. No hacer nada es perder. Pero no es que lo diga yo, es que está clarísimo. Lo hemos dicho antes. Una cierta cantidad de dinero media en la cuenta corriente más de unos cuantos meses, ya se te está el dinero ya está perdiendo poder adquisitivo. ¿Vale? El que pueda, como tú bien has dicho, hacerlo mediante inmuebles es perfecto. La inmueble tiene una gran ventaja, que tú compras hoy y mañana no sabes lo que vale. Tú crees que vale mucho. Es decir, yo he comprado estupendamente, mañana ya, claro, porque no existe, como existe con los fondos o las acciones, una rentabilidad diaria que tú puedas ir viendo. Entonces, el que compra inmuebles sabe perfectamente que va a largo plazo. Y el cliente que va, nunca te pone una pega, dice, no, si yo con esto me compro ahí un inmueble, pero o lo pongo en alquiler, o si no, ya lo venderé dentro. Cosa que no tienen la misma paciencia con otro tipo de activos. ¿Por qué? Porque lo ves. Estás viendo cómo fluctúa, cómo se mueve y tal.
Entonces, claro, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues se puede hacer fundamentalmente dos cosas. Una, no hacer nada, que, que yo creo que está muy claro que no es una opción. Y dos, hacer algún tipo de... El que tiene ya el dinero, es decir, porque tiene las circunstancias, tiene el dinero en la cuenta, yo hablaría de fondo con un porcentaje que perfila el cliente de renta fija y renta variable, de tal manera que aquello rentabilice algo en los medios y largos plazos. El que sea muy conservador, muy conservador, muy conservador de estos que ya sabe que va a dejar de ganar mucho, Ujú, pero también va a estar muy tranquilo. sí. Nosotros, pues no sé, tenemos productos que están a 1,5% de rentabilidad, que ya es mucho en el entorno que nos hemos movido, pero claro, con la inflación al 8,5 es que sigue perdiendo un 7. Entonces, ¿hay que tomar riesgo? Bueno, es que al lado del riesgo la gente rápidamente se te pone en la defensiva, pero es que el riesgo ya es perder un 8,5% anual. No, eso no es un riesgo, pero es un riesgo muy grande. Entonces, mi recomendación sería que un poco que piensen en lo que quieren hacer, que cuál es el plazo real de ese dinero que van a tenerlo eh, sin necesidad, y cuanto mayor sea ese tiempo, pues más podrán tomar una cierta posición en renta variable. Ujú. La alternativa es no hacer nada. Bueno, pues yo creo que es la peor alternativa posible. Así que cada uno, bueno, los clientes, por supuesto, te tienen a ti a mano, tú ya les podrás informar. Hay muchas entidades en el sector y si, hoy por hoy aquella persona que vaya a un banco que tenga esas circunstancias que quiere invertir, casi todo el mundo le va a decir que había fondos, porque es que además es lógico. Sí. O sea, que eso es así. O sea, que realmente también a mí me encantaría poder decir, bueno, tenemos al 8% la inflación, pero tenemos los intereses al 6,5%. Imagínate. Sería maravilloso, pero es que no es así. Así que hay que buscar alternativas del tipo que sea, pero el dinero no puede estar inactivo en una cuenta. Muy bien, bueno, pues Carlos, no sé si aportar algo más, creo que bueno, hemos echado unos minutos interesantes y, bueno, Yo creo que está todo más o menos lo que queríamos hablar, está todo más o menos dicho. Eh, yo animo a las personas que tienen tiempo, porque tienen juventud, porque tienen un trabajo, no hace falta ser millonario ni nada, simplemente tener una capacidad de ahorro mensual. Yo les animo a que hagan algún tipo de producto de ese tipo, sí, de esa fórmula, mensualmente, un fondo, un depósito, en fin, lo que sea, y siempre tener ese capitalito, ese colchoncito, ese tal, pues, oye, que las cosas después pueden venir no bien y a todo el mundo le agradará más poder tirar de su propio ahorro que lo tiene guardado en un sitio al tener que tirar de tercero, del banco, necesito esto. Entonces, yo creo que tú eso, eres un buen asesor y tus clientes deben saber y saben que tú tienes una serie de productos que son buenos, que están bien considerados en el mercado, con una gestora de fondos francamente buena, unos depósitos garantizados que están muy bien, y cada uno ya porque se busque el perfil de acuerdo a los productos que hay. eso es una cosa que le suelo comentar a la gente, que muchas veces actuamos, a lo mejor hay casos que no tienen más remedio, ¿no? Pero algunas veces actuamos de una forma impulsiva y quiero esto y me lo compro. Y comprar algo sin dinero implica que vas a comprar más caro. Tienes que pedir dinero, Evidentemente que tienes que financiar, pagar ¿no? intereses. Entonces, más vale ir ahorrando y cuando tengas, compras. Y ahí ahorras dinero. Yo siempre digo que el ahorro, mucho o poco, no cae en saco roto. En definitiva, es para ti. Sí, Ya verás tú cuando lo necesites o de qué manera eh, porque también hay otro tipo de personas, de clientes, todos tenemos algunos que por sí mismos, entre comillas, son incapaces de ahorrar. O se mecaniza o no son capaces de hacerlo. Y cuando se quieren dar cuenta, pues resulta que viven el día a día, que sí que está muy bien, que tienen su tal, pero son incapaces de por su propia cuenta hacerlo. Entonces, yo tengo también clientes de ese tipo, y dice, mira, yo no quiero ganar mucho, pero yo quiero que tú me ayudes a ahorrar. También existe ese producto. También lo tenemos. Que aquí no es que nosotros estemos vendiendo a nadie necesariamente que sea renta variable, ¿no? Nosotros también le digo mucho a los clientes, y es la realidad. A mí, particularmente, la compañía me paga por hacer cliente, pero no me dice, hazme este producto o aquel otro. No hay, en ese sentido, no hay una necesidad de que sea esto. El cliente manda, ¿sabes lo que te digo? muy bien, Carlos, pues muchas gracias por estos minutos y nada, espero que nos veamos de nuevo pronto y sigamos hablando de estos temas tan interesantes bueno, que considero que tenemos esa responsabilidad nosotros como agentes de seguros, como asesores, de hablarle a la gente. Es muy importante, es muy Sí, importante. Y también te lo hemos comentado alguna vez.
Nosotros tenemos toda la información y se la tenemos que transmitir a las personas. Que nosotros, además de hacer seguros de hogar, de vivienda, de pyme, de coche y tal, tenemos esta otra rama y además tenemos la información y los productos. Nosotros, al menos yo no, y sé que tú tampoco, no vamos con el producto que queremos venderle a este señor. No, no, no. Nosotros vamos a hablarle, a explicarle toda la gama que hay, pues, tenemos fondos de pensiones, también está tal, y al cliente, entre todo el amplio abanico que hay, elegirá aquello que le conviene más, lo que le conviene menos, o a lo mejor no elige ninguno. Pero la información está toda ahí. Nosotros se la podemos proporcionar y ya cada uno que tome su determinación. Ujú, así es. Muy bien, Carlos, pues muchas gracias. Diego, encantado. Un abrazo. Venga, hasta ahora.